Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy la pastora Eloísa Rudín y hoy 16 de mayo del 2021 deseo darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes para adorar a Dios en esta iglesia. Saludos y bendiciones a nuestro Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en estos momentos por medio de esta red. Y también deseo darles la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos que están en esta congregación. Les invito a que adoremos todos juntos en esta mañana. Shalom. 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 Es un gusto estar con ustedes en esta mañana para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El enfoque de muchos de los cantos, de varios de los cantos en esta mañana es la fe. Porque necesitamos creer, tener fe que hay un Dios. Y a través de esa fe es que Dios obra en nuestras vidas. Así es que les voy a pedir que se pongan en pie y juntos, donde se encuentren, aquí o en otro lado, vamos a juntos, unidos, cantar estos cantos, entonar estos cantos para el Señor en esta mañana y declarar lo que nos dice la palabra de Dios y declarar lo que nosotros creemos y declarar que somos hijos de Dios. Así es que vamos a leer lo que nos dice Gálatas 2:20. ¿Listos? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vamos a leer la primera parte una vez más. ¿Listos? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos lo creen? Vamos a decir, quiero que lo digan conmigo. Sí, yo lo creo. ¿Listos? Sí, yo lo creo. 3, 2, 1. Sí, yo lo creo. Señor, mi escudo y mi fuerza, tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Ahora sí vamos a cantar la vida que ahora Vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh Jesús,
nuestra vida está segura en Jesús. Díganlo, yo lo creo. Yo lo creo. Porque así es. Porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré. Veamos lo que nos dice Hebreos 11:1. ¿Listos? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Veamos lo que nos dice Hebreos 11:6. ¿Listos? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. No sé cuántos de ustedes han venido en esta mañana esperando un encuentro con Dios. Él está aquí y Él desea tener ese encuentro con cada uno de nosotros, los que estamos participando, donde sea que estén participando. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Buscarle. ¿Qué dice ahí? Tener fe en Él. Tener la fe que Él existe. ¿Creen que Él existe? Dígalo, sí lo creo. Sí lo creo. Sí lo creo. Y cuando creemos en Él, para Dios, todo es posible. Cantemos en esta mañana. Proclamemos. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Declaremos. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Declaremos. No voy a vivir por lo que veo. No. No voy a vivir por lo que siento. Digámosle. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Proclamemos. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Digámosle. Yo sé que aquí conmigo estás. Sí, yo sé. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Proclamemos. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en
creemos en ti. Quiero que tomen unos momentos antes de seguir y decirle al Señor: yo creo en ti. Preséntele al Señor en esta mañana o en este momento. ¿Qué hay en su corazón? No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda cambiar. Pero a veces Él está esperando que le digamos: yo creo en ti. Yo creo que tú puedes lo que yo no puedo. Yo creo que tú puedes resolver esto, porque tú eres Dios todopoderoso. Eres fuerte y maravilloso. Y en esta mañana, oh Dios, yo quiero un encuentro contigo. Y yo quiero decirte que yo creo en ti. Tu palabra en el Salmo 118, el versículo 21, el salmista dice: y nosotros también te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Y en esta mañana, Señor, venimos a darte gracias. Gracias por todo lo bueno que tú eres, por todas tus bondades, por toda la fortaleza y la fuerza que nos das. Vengo ante ti para decir gracias por todo lo que haces y lo que harás. Gracias. Me das fuerza, sabiduría. Hoy declaro tu bondad. Me das fuerza, sabiduría. Hoy declaro tu bondad. Gracias, gracias, Señor. Eres tan bueno, poderoso. Gracias, gracias, Señor. Eres tan bueno, maravilloso eres tú. Gracias, Señor, gracias te damos esta mañana. Tomaste mi oscuridad y mi temor. Gracias. Sanaste mi enfermedad y mi dolor. Gracias. Me das fuerza, sabiduría. Hoy declaro tu bondad. Me das fuerza, sabiduría. Hoy declaro tu bondad. Gracias, gracias, Señor. Eres tan bueno, poderoso. Gracias, gracias, Señor. Eres tan bueno, maravilloso. Gracias, gracias, Señor. Eres tan bueno, poderoso. Gracias, gracias, Señor. Eres tan bueno, maravilloso eres tú. No hay otro como tú. No hay otro, mi Jesús. No hay otro como tú. No hay otro, mi Jesús. Oh, sí, proclamemos en esta mañana. No hay otro como tú. No hay otro, mi Jesús. No hay otro como tú. No hay otro, mi Jesús.
Gracias, Señor, eres tan bueno, poderoso. Gracias, gracias, Señor, eres tan bueno, maravilloso. Gracias, gracias, Señor, eres tan bueno, poderoso. Gracias, gracias, Señor, eres tan bueno, maravilloso. Gracias, poderoso Dios. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Gracias, oh Dios, gracias. En esta mañana venimos por fe delante de tu presencia para darte gracias, porque creemos en ti. Como dice tu palabra, creemos en lo que no vemos, creemos en tus promesas, creemos que tú eres Dios, eres Rey. Creemos que tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Que tú eres Dios santo, santo, santo. El Dios todopoderoso. Santo, 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 sentado en majestad, el Altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 Sí, tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Tú eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Eres el Rey eterno, coronado
alabamos, Señor, porque tu gloria llena esta tierra. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Oh Señor, la tierra está llena de tu gloria. Así dice tu palabra, Señor. Lo hemos cantado en esta mañana. Y te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas. Padre, por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, bendito Dios, y queremos alabarte, glorificarte, Señor, por medio, Señor, de tu palabra. Te damos gracias por estas alabanzas tan preciosas, Señor, porque podemos tener la libertad de alabarte, Señor. Podemos entonar estos cantos. Te damos gracias, Padre Santo. Pedimos que tú seas, Señor, el huésped de honor, que sigas siendo el huésped de honor en este lugar, Padre, porque hemos venido para adorarte con ese propósito, Señor. Hemos venido a reunirnos en esta mañana, Señor, todos tus hijos, Padre, para poder estar en tu presencia, recibir de tu palabra, Padre Celestial, de tu dirección. Y te alabamos en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Trinidad, por su presencia en este lugar. Alabado sea su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana se pueden sentar, hermanos. Y en esta mañana vamos a meditar en esta mañana en una parábola que es muy conocida quizá para ustedes. Es la parábola del buen samaritano. Yo quisiera traerlos a esta parábola y llevarlos a una escena donde se encuentra el Señor en esta mañana. Muchos hemos conocido esta parábola y sabemos lo que quiere decir esta parábola. Sabemos que si a usted le llaman el buen samaritano, le están diciendo que es una persona buena, que es una persona que le gusta ayudar a los demás. Y usted se siente bien, ¿verdad? Que le llamen el buen samaritano. El Señor Jesús usaba mucho las parábolas para enseñar a la gente. Y usted me puede decir, ¿y qué es una parábola? Una parábola podemos decir que es una enseñanza que Jesús se daba aquí en la tierra, una enseñanza terrenal para dar una verdad divina, para poder hacer a la gente entender verdades profundas que se encuentran en la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quisiera llevarlos donde Jesús está. Podemos decir que quizá, porque no está claro si está en Betania, porque después llega a Betania, pero yo puedo verlo al Señor en el camino cuando Él se sentaba con toda la gente a explicarles la palabra de Dios. Y había este grupo de discípulos, había este grupo de la gente que escuchaba a Jesús, pero había este grupo de fariseos, este grupo de los que conocían la ley, que estaban tratando de ver cómo poder atrapar al Señor. Y en esta mañana yo quiero decirles, esta parábola no nada más habla de la bondad o de llevar comida a alguien o de ayudar a alguien, sino en esta mañana yo quisiera decirles que el Señor está hablando aquí del Evangelio, está hablando de la palabra, del Evangelio, de la palabra de Dios, del amor de Dios que debe estar en nuestros corazones, de esa palabra de Dios que hace, que transforma. Estamos hablando aquí del Evangelio transformador que está en nuestro corazón o que debe estar en nuestro corazón. Y quisiera llevarlos para que lean ustedes y les pueda yo mostrar la escena. El Señor Jesús está en este lugar con sus discípulos, y yo les digo que se trata de evangelismo, esta palabra, o de la transformación que necesitamos en nuestro corazón, porque si ustedes van al principio del capítulo 10,
Ustedes pueden ver a Jesús con sus discípulos y los discípulos han regresado de una misión donde el Señor los ha enviado. Primero envió a 12 y después mandó a 70, pero con el propósito de llevar el evangelio del reino de Dios. Ese era el propósito. Entonces el Señor en esta mañana nos está hablando a nosotros como le habló a esta persona. Estaban todos reunidos y de repente un hombre de la ley, de aquellos que están ahí, que conocen la palabra de Dios, yo puedo decir un fariseo, se levanta y le dice, le pregunta, ¿cómo heredar el reino de Dios? Y el Señor le contesta. Y veamos qué es lo que nos contesta a nosotros. Vayamos a la palabra. Dice en Lucas 10 del 25 al 37, donde nosotros vamos a estar viendo. En esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Y este hombre con respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió y le platica esta historia que nos platica a nosotros en esta mañana para que podamos entender quién es el prójimo o si nosotros somos prójimo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo. Lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Yo les voy a decir que está Jesús con sus discípulos y se están regocijando porque han venido de evangelizar, de sanar, y están diciendo: oh Señor, mira, hasta los demonios se sujetaban a nosotros. Y Jesús les dice: no se alegren porque los demonios se sujetan a ustedes. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrense porque su nombre está allá. Al Señor no le están importando sus hechos, lo que nosotros hacemos, que nosotros nos aseguremos que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestra mente, que estemos completamente entregados al Señor para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Este hombre estaba escuchando y de repente se levanta y va con Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para poder heredar la vida eterna? Este hombre que conocía la ley, este hombre que era un intérprete de la ley, podemos decir un abogado de la ley, porque le dicen que era un hombre de la ley, pero él quería saber y le hace esa pregunta a Jesús. ¿Y saben qué? El Señor le dice, no le contesta porque Jesús sabía sus intenciones, pero conocía su corazón. El Señor sabía que este hombre conocía la ley de mente, pero su corazón estaba lejos de amar a Dios. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú la interpretas?
¿Qué te dice la ley? Y este hombre se la sabía de memoria, porque este hombre era un hombre que conocía y interpretaba. Y dice que este hombre le cita el Shema, que es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, que se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5. Pero también le dice el versículo siguiente, Levíticos 19, 18, y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús nos dice en Mateo 22, 37, que estos dos mandamientos encierran toda la ley, que si guardaban todo esto, estaban guardando todo. Él conocía la ley de mente. Él la conocía, pero su corazón, vamos a ver si realmente estaba en eso. Y él dice, y a tu prójimo como a ti mismo, pero dice, ¿quién es mi prójimo? Y podemos pensar que a lo mejor este hombre no sabía quién era su prójimo. Podemos pensar que a lo mejor realmente había duda, pero según él, era una persona que guardaba toda la ley, que sabía lo que decía la ley. Entonces él estaba platicando con Jesús, tratando de ver si podía probar y podía hacer lo que cayera. Entonces el Señor Jesús le dice esta historia del buen samaritano. Y si nosotros vemos, yo quisiera mostrarles rapidito estas tres personas. El sacerdote era una persona que amaba la palabra de Dios, pero que fue escogido para servir en el sacerdocio. Él fue escogido por Dios para hacer sacrificios, para poder traer al pueblo delante de Dios. Era un intermediario entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Él llevaba el pueblo a Dios. Era un hombre que tenía el amor de Dios, que conocía la ley, que estaba metido en el templo toda la vida. Y el levita era un hombre que servía en la iglesia, se ocupaba de todo el mobiliario de la iglesia, se ocupaba de cantar los salmos. Ellos eran los que cantaban en la iglesia, ellos eran los que servían, no eran los que oficiaban los sacrificios ni traían el pueblo delante de Dios, pero ellos estaban y conocían la ley también. Pero ahora vemos nosotros que hay un samaritano, y el samaritano, podemos decir que los samaritanos eran judíos mezclados con otras tribus paganas. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo y idolatría. Los judíos consideraban los samaritanos poseídos de demonios. De veras, fíjense, y como era una raza peor, la odiaban. Había unas diferencias grandísimas entre los judíos y los samaritanos. A pesar del odio que había entre ellos, Jesús siempre trató de que hubiera amor en estos, de que se les predicara el evangelio, de que Dios demostrarles el amor. Aquí nos dice que a pesar de las barreras entre ellos, Jesús predicaba el evangelio de paz a los samaritanos. Y nosotros vemos que los judíos, la sociedad judía los rechazaba, la sociedad judía los odiaba, no los querían. Así es que podemos ver lo que el Señor está tratando de mostrar a este hombre de la ley, a este hombre que sabía, y a nosotros en esta mañana. Y nos dice el Señor que en esta mañana nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y ver, ¿realmente está el amor de Dios? ¿O realmente nada más conocemos la palabra de Dios y no la hacemos? Porque podemos ver que de esas tres personas, solo el samaritano pudo ver la necesidad, porque dice que aquí el amor de este hombre fue un amor sin barreras. No hubo barreras para que él se diera cuenta de que ese hombre necesitaba ayuda. Él iba por ese camino, un camino peligroso, un camino donde casi nadie quería pasar, porque dicen que había muchas cuevas donde a veces ladrones se escondían y venían y asaltaban a las personas y las maltrataban y las mataban. Era un camino largo, como de unas 18, 19 millas de Jerusalén a Jericó, y a veces tenían que pasar por ahí. Ahora vemos este hombre que va pasando y ve a este hombre. Él sabía
las consecuencias. Él sabía que si se detenía podían maltratarle. Él sabía que era un judío quizá, porque la palabra de Dios no dice, pero no era un samaritano, porque hubiera dicho es un samaritano, encontró un samaritano. Pero aquí vemos que no tuvo miedo de lo que le podía pasar. ¿Tenía él una agenda? ¿Tenía algo que hacer? Sí tenía algo que hacer como los sacerdotes y los levitas, pero sin en cambio, él puso su agenda a un lado y él deseó poder darle la ayuda a este hombre. Nosotros podemos ver que a veces hay la necesidad del más débil como él pudo verla. Él no se fijó de los prejuicios, ni se fijó del odio, ni se fijó de las cosas que estaban que podían sucederle a él o que la sociedad decía de él, pero él se fijó en la necesidad. Y yo les podría decir, ¿podemos ver nosotros la necesidad del débil? Del que está quizá horas esperando a que le demos ayuda. ¿Podríamos nosotros dejar nuestros schedules llenos de tantas cosas a un lado y darle tiempo? ¿O solo vamos a pensar que así como el sacerdote y el levita no se pudieron detener y los juzgamos, nosotros a veces en nuestros schedules no nos podemos detener y a veces estamos tan ocupados? Pero ¿quién sería el más débil en tu hogar? ¿Quién sería el más débil en tu congregación? ¿Quién sería el que necesita de ti? ¿Quién sería tu prójimo? Y yo les puedo decir, hermanos, que a veces el prójimo es el que menos ponemos atención, nuestros pequeños hijos, nuestros ancianos, nuestros esposos, nuestras esposas. Ya no es nuestro vecino que está allá afuera, sino es el que está dentro de nosotros a veces, que no nos damos cuenta que necesita de nosotros, que necesita un tiempo. ¿Cuántas veces tus hijos están esperando que llegues a tu casa para que tú puedas leerles o para que puedas pasar tiempo? Pero sabes, a veces pasas el tiempo en tu schedule, en que tienes que hacer, en que tienes que lograr esto, y esos pequeños se quedan a un lado. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes necesitan que nos sentemos con ellos y que les demos un tiempo? Pero a veces no tenemos el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados. Tenemos tantos sermones que predicar, tenemos tantas tareas que hacer, tenemos tantas cosas que hacer en la iglesia, que tenemos que preparar las cosas para el servicio del domingo o para el servicio de la semana. ¿Y quién va a hacer lo que realmente necesitamos? Alguien más, como lo pensó el sacerdote y el levita. Pero yo les digo, hermanos, que el amor que el Señor nos está mostrando en esta mañana, nos está diciendo: examina tu corazón, hijo. Tú conoces la palabra de Dios, tú conoces la Biblia, tú sabes lo que debes hacer, pero no nada más la conozcamos de mente, sino hagámoslo de corazón. Tenemos que hacer esas cosas, tenemos que darnos cuenta que el débil lo necesita, tenemos que darnos cuenta que Dios nos está llamando a ese amor sin prejuicios, sin barreras, sin rencor. De las tres personas, el que menos podía actuar con misericordia debería ser el samaritano, porque lo odiaban, porque le tenían rencor, porque era desechado, porque no era parte de la sociedad. Pero yo les digo que es el que tuvo misericordia, es el que tuvo amor. El levita y el sacerdote, que deberían haber sido porque tenían el amor de Dios, estaban consagrados, estaban escogidos, pero no lo hicieron. Y aquí nos dice, así como el levita, estos hombres que debían representar el verdadero amor de Dios, el samaritano, que dijimos que fue odiado por los judíos, los samaritanos. ¿Y saben qué? Los samaritanos lo sabían muy bien, todos estaban conscientes de eso. Pero ¿saben qué? Este hombre no le importó eso. Y les voy a decir cómo sabían. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana cuando el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria? Y fue, y aquí le dice, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ellos estaban bien conscientes de eso.
Pero a pesar del odio entre los judíos y los samaritanos, Jesús rompió las barreras que existen entre ellos, predicando el evangelio de paz a los samaritanos. Lo podemos ver en Juan. Y los apóstoles hicieron lo mismo. Podemos ver que el hombre samaritano rompió barreras de orgullo, de rencor, de egocentrismo, de cómo era tratado por la sociedad judía, y puso todo eso a un lado y solo pensó en ayudar. Quizá este hombre tirado era un judío, no lo sabemos, pero este hombre samaritano no se fijó quién era, solo que pensó en hacer el bien y tratar a su prójimo como a sí mismo. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿Dejar nuestros prejuicios, nuestro rencor, nuestras cosas a un lado y examinar nuestro corazón y hacer lo que el Señor nos dice? Haz tú lo mismo. El Señor le estaba hablando a este fariseo que sabía la ley, pero ¿saben qué? Él la conocía, pero no lo hacía. Y el Señor nos dice que no seamos oidores de su palabra nada más, sino que seamos oidores de su palabra. Podemos ver que este amor sin barreras y sin medidas, podemos ver que este amor que estaba mostrando el samaritano lo dio y lo enseñó. Veamos aquí cómo él lo estaba dando. Miren lo que él hizo. Él se paró, él tuvo el tiempo, dejó todo a un lado y luego dice que agarró a esta persona y le vendó sus heridas. Tomó de su vino y de su aceite y le sanó. Y no nada más eso, porque eso podríamos haber nosotros hecho, llevar una comida y dejarla ahí o hablarle y ya. Pero él no hizo nada más eso, él fue la extra milla. Agarró al hombre, lo puso en su caballo o en su burro y ¿saben qué? Él caminó el camino, no sabemos cuánto le faltaba y después lo llevó a un hotel. Pasó la noche cuidándolo. La palabra de Dios dice ahí al otro día. Pasó la noche asegurándose que este hombre estuviera bien. Y después sacó 2 monedas y se las dio al dueño del hotel y le dijo: cuídamelo, porque yo tengo que irme. Pero cuando yo regrese, yo te voy a pagar todo lo que tú necesites, todo lo que tú hayas gastado por este hombre. ¿Cuánto de nosotros podemos pensar que podemos hacer esa extra milla? Aquí el Señor nos está mostrando que este hombre, que quizá no era ni de la sociedad, que quizá ni conocía la palabra, tenía el amor en su corazón, tenía el amor al prójimo y estaba haciendo, ¿saben qué? Tratando a la otra persona como a él quería que le trataran. Eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana. Como tú quieres que te traten, así trata a los demás. Como tú quieres que te hagan, así haz a los demás. Y es lo que el Señor estaba hablando a este fariseo para que se examinara su corazón y decirle: si la transformación del Espíritu Santo, si el evangelio no ha llegado a tu corazón, entonces no has sido transformado. Y le dice: porque yo puedo decir que esos hombres no tenían el amor de Dios. Y usted me pregunta: ¿por qué dice eso, hermana? Porque saben que el Señor dice que si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, no puedes amar a Dios que no lo ves. Así dice su palabra. Si tú no amas a tu hermano que lo estás viendo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Nosotros tenemos que amar a nuestro hermano, porque así mostramos que estamos amando a Dios al amar a nuestro hermano. Cristo nos enseña en esta mañana, en esta parábola del buen samaritano, que no es la ley, no son las reglas, no son los ritos, no son los títulos que tenemos los que representamos, sino que el que ama a Dios es aquel que ve la necesidad y la suple. Sino que el que ama a Dios es aquel que ve y lo hace, lo suple, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, que se goza de la verdad, que se goza
de hacer el bien. Y yo puedo decirles, hermanos, que en esto podría yo citar 1 Corintios 13 y decir que el amor de Dios es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia. Y yo quiero que ustedes lo repitan conmigo y lo puedan leer. Y dice la palabra de Dios así: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este fue el amor que el samaritano mostró a su prójimo, el amor a sí mismo. Y Cristo nos dice: ve y haz tú lo mismo. Yo te digo, hermano, que tenemos que examinar en esta mañana y preguntarle al Señor Jesús y decirle: Padre, examina mi corazón y perdóname. El hombre no tuvo esa sabiduría de decirle: Señor, estando ahí presente, perdóname y ayúdame en mi corazón y mi incredulidad. Pero nosotros estamos aquí y el Señor está aquí en esta mañana. Y yo te digo a ti que me estás escuchando, que el Señor está aquí y que tú puedes hacer esta oración si tú no le conoces. Pero yo les pido en esta mañana, hermanos presentes, que ustedes hagan esta oración y le digan: Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Y yo les pido a ustedes que hagamos esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ven a mi corazón, límpialo, transfórmalo, y yo te recibo como mi Salvador. Padre celestial, en esta mañana te damos gracias porque sé, Señor, que tú, Padre Santo, estás aquí en medio de nosotros. Y tú deseas, Señor, que te busquemos con ese corazón limpio, con ese corazón lleno de ti, Padre. Oh bendito Dios, que tú, Señor, seas y el que haga la obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones, que transforme, que nos haga, Señor, ser esas personas como tú, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Oh Padre celestial, en esta mañana nosotros tenemos, Padre Santo, tantas necesidades, pero la necesidad más grande, Señor, es la de tu amor en nuestras vidas. Yo te pido que tú, bendito Dios, vengas a los corazones de mis hermanos aquí presentes y tú toques sus corazones, sus almas, sus vidas, Padre. Tú conoces la necesidad tan grande que hay en cada uno de mis hermanos. Hay enfermedades, hay necesidades de trabajo, Padre. Hay necesidades en tu pueblo. Mira, Padre celestial, tenemos a nuestro hermano Florentino Rivera en México. Oh Padre Santo, pedimos, Señor, que tú sigas haciendo la obra perfecta. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has hecho un milagro grande. Ya Él está fuera de peligro. Él está, Señor, ya en un cuarto regular, Padre, cuando estaba en intensivo hace unos días. Y Padre, te damos gracias. Pedimos por mi hermana Rosa Gutiérrez, que tú sigas siendo con ella. Por mi hermana Ani, Señor. Por mi hermana Marisela Vega, Padre. Por mi hermana Delfina Herrera. Por Rosalba, Señor Rojo. Por la familia de la Cruz. Por mi hermana Julia Torres, Padre Santo. Por la familia Nieto. Por la hermana de la Rosa en Texcoco. Por mi hermana Anabela, por mi hermana Yolanda Rodríguez. Padre Santo, esas personas que tienen necesidad, Padre, en sus vidas de sanidad, pedimos que tú sanes, Padre Santo, sus vidas, sus cuerpos, restaures, Padre, y seas en estos momentos ahí. Y Padre Santo, también te pedimos por las personas, Señor, y familias que han, Señor, perdido a sus familiares, que están contigo y sabemos, Padre Santo, que es el mejor lugar, Padre. Pero te pido que consueles a la familia Zúñiga, que siga siendo con la familia Escobar. Oh Padre Santo, allá en Nicaragua, que tú les abraces y hagas la sanidad completa en sus vidas, Padre. Gracias, bendito Dios. Mira, Padre, en esta mañana te damos gracias. Pedimos que seas con nuestro pastor donde está, con su familia, Señor, que tú le des a ellos, Señor, este tiempo para gozarse, Señor, para estar juntos como familia. Gracias por los logros que le has permitido a Laurita, Padre, de graduarse.
Gracias, bendito Dios, por sus hijas. Pedimos una bendición por ellas, por Laurita y por Ruth. Te damos gracias, Padre, y en esta mañana te alabamos y te glorificamos, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Gracias, Padre. Vamos, Señor, a darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Les damos las gracias por haber estado, a pesar de que estaba un poco de lluvia. Yo estaba pensando que a lo mejor no iban a llegar, pero mira, gracias a Dios. Y le damos especialmente la bienvenida a nuestro hermano Ramiro, que está aquí. Le damos las gracias por estar presente. Y sabemos, y a mi hermana que está ahí también, al último le doy la bienvenida. No sé cuál sea su nombre, pero le damos la bienvenida a mi hermana y a cada uno de ustedes presentes. Y sabemos que sigamos orando por nuestro pastor, y él va a estar aquí con la ayuda de Dios la otra semana que viene. Nos vemos, y sabemos que si el Señor no llega, estaremos aquí la otra semana. Y quisiera despedirnos con esta bendición que se encuentra en Romanos 6, 24, 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, que tengan un día hermoso y que se gocen con su familia. Y les recuerdo que el Señor nos dice: ve y haz tú lo mismo. Que Dios les bendiga.